Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en habla hispana, la auténtica locomotora de la comunicación de esta era. Activamos las 24 horas tu alma y espíritu, agilizando tu vida. Bien amigos, seguimos aquí con la dinámica de Galáctica Internacional en el Glóbulo Magazine, en la previa del fin de siempre. Ya mismo vamos a darle la bienvenida a un hombre de muchos años que está transitando el mundo de la política, tal vez uno de los analistas más claros y objetivos que tiene la Argentina de estos años, ¿no? Me refiero al señor Julio Bárbaro, a quien ya le damos la bienvenida. Un gustazo, Julio, gracias por acompañarnos, ¿eh? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Julio, a ver, me imagino que estarás impactado por lo que está pasando en estas horas, en estos días en la República Argentina, en materia política. La Argentina, ¿es un barco a la deriva en materia política? Sí, claro. Digamos, es una... Yo recién venía con Luis Tonelli caminando, que ha sido decano de ciencia política bastante tiempo. Sí. La decadencia es brutal. Yo me eduqué en un país donde, digamos, estaba Perón, pero estaba Frondizi. Estaba Balbín, pero estaba Lanús, hasta los militares eran lúcidos. Y teníamos al Colorado Ramos, que era brillante, y a Frigerio, que era brillante, digamos, era un país de ideas y de industriales. Hoy es un país de imágenes y de intermediarios. Esta especulación que se viene dando en el campo de la política, donde los dirigentes no están a las alturas de las circunstancias, ¿no? La prueba está a la vista de todos. Nos lleva a una decadencia profunda, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, claro. Yo lo veía anoche a Milei. Yo nunca imaginé que la política se devaluara y terminara en la discusión del Banco Central. No me imagino ni a Bolsonaro ni a Lula, ni a Sanguinetti ni a Mujica en ese nivel de limitación economicista. La política es un arte y merece talento, formación. Es una historia. Algunos te dicen, no, pero en todo el mundo. No. Bolsonaro es una expresión de la derecha nacional de Brasil. Nosotros, Milei es nada, absolutamente nada. No lo podríamos mostrar al mundo porque es un papelón. ¿Y cómo llega la Argentina a esta situación? Porque, a ver, en estos últimos años, estas décadas que ha transitado la Argentina dentro de lo que es la problemática social, cultural, se han dado esas variables de salir del proceso militar al sistema democrático que costó mucho conseguir, pero la dirigencia como que no se ha ido adaptando a los tiempos que corren, ¿no? Se fue deteriorando totalmente ese consenso, el hecho de establecer un diálogo, una discusión para generar cambios que benefician a la sociedad. Aquí ha pasado todo lo contrario. Yo fui diputado en el 73 de un país que era de Perón, pero también de Lanuse, de Onganía, de Frondizi, de Ilia. Un país que no tenía un subsidio porque no era necesario. Un país que no tenía deuda externa y no tenía inseguridad. Yo le decía a su santidad el Papa hace un par de meses, en un diálogo largo que tuve, yo decía, vine a Italia hace 50 años y me dijeron, no salga con la máquina de foto que se la roban. Y en la Argentina no había inseguridad. Exacto, no existía eso. Y ahora se revirtieron los papeles. Ahora, esto nace, porque desde las brutalidades que dice Milei, que me da vergüenza, insisto, es un papelón, dice que todo se inicia con Irigoyen. Con Irigoyen se inicia la democracia. Entonces este señor está diciendo que desde que la gente vota, es maravilloso. Eso sí que es decadente. Acusar a la democracia, eso es decadente. Decir que la Argentina fue un gran país, nunca fuimos un gran país. Fue un país con ricos. Como en Medio Oriente corre la carpa, entra petróleo, el jeque se compra un Rolls Royce. No es un gran país. Es un país con ricos, grandes ricos. La Argentina nunca fue un gran país. Mejoró después de la década infame.
pero es un país que derrocó a Irigoyen, derrocó a Perón, a Frondizi, a Ilia y a Isabel. Es un país muy poco democrático. Y yo nací en un país que era reflejo de Europa. ¿Cómo es Europa? Es un capitalismo que la salud y la educación incluye a todos sus ciudadanos. Y habito en un país que se enamoró de Miami. ¿Cómo es Estados Unidos? El país más rico del mundo, donde los pobres se arrastran, donde Obama pudo ser un presidente negro, pero no pudo darle salud a todos. Esa metáfora es brutal. Tal cual. Teniendo en cuenta esto que vos decís y llevándolo a la triste realidad que tiene la Argentina ya hace un par de años, ¿no? Con esta decadencia permanente que queda demostrado y plasmado en estas últimas horas cuando desde la base del radicalismo, en esto que se conforma con Juntos por el Cambio, donde participan otras fuerzas políticas, el PRO, la coalición cívica, con dirigentes que tienen experiencia y trayectoria. ¿Cómo es que llegamos a este deterioro donde una oposición se fractura de esta manera, de esta envergadura nefasta que estamos viendo, ¿no? Yo fui tan antikirchnerista, estuve con Néstor, después me peleé con Cristina y el kirchnerismo para mí es una enfermedad que reivindica a la guerrilla por encima de Perón. Yo acompañé a Mauricio Macri y no acepté un cargo, no quise nada, acompañé, voté públicamente y al tiempo me encontré con él y le dije, este no es el camino. Lo mismo te pasó con lo mismo te había pasado con Néstor Kirchner, ¿no? Con Carlos Menem. Con Carlos Menem duré 2 años. Claro. Pero digamos, la decadencia se inicia con Carlos Menem. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa por la mente? No quiero dejar de no hacer de esta pregunta. ¿Qué pasa con estos caudillos, con estos dirigentes políticos que mientras están en campaña plantean una cosa y después cuando tienen todo el poder empiezan a desequilibrarse, ¿no? Y esto quisiera que vos me hagas un comparativo con lo que pasa en la actualidad, donde hay dirigentes que están desequilibrados emocionalmente y que no tienen una consistencia que afirme que realmente van a cumplir lo que dicen, ¿no? Este descalabro que pueden provocar en un país que está con un tremendo problema social y económico de una gravedad con una magnitud realmente muy, muy profunda, ¿no? El tema, hay 2 visiones. Ellos dicen, Milei dice que es el estatismo. Yo, que viví en un país con un Estado, Perón volvió y dijo, dejé la casa Rosada con 250 empleados, vuelvo y hay 2.500, claro. Así no se construye un país. Eso era Perón. Menem era un chanta, vendepatria, que le daba lo mismo, venían los amigos y a mí dame la luz, vos tomá el gas, lo que era de todos. Privatizar es robar. Cuando a nosotros nos sacan el teléfono por la calle con un revólver, nos están privatizando el teléfono. Si la luz la habíamos hecho todo, y el gas lo habíamos hecho todo, y la ruta la habíamos hecho entre todos, ¿por qué el peaje iba a ser extranjero? O sea, lo que hizo el Turcomen. Por eso, cuando Milei dice que Alfonsín fue el peor, no. Alfonsín nos quiere devolverle al Estado el poder que tenía antes del golpe. El golpe genera la deuda. Y Cavallo y Martínez de Oz nacionalizan la deuda privada. Esa estafa no se puede olvidar. Ponían bancos en cada esquina, el banco quebraba, si ganaba era de ellos, si quebraba la pagábamos todos. Olvidarse de eso, creer que eso es liberalismo, eso es vocación colonial. Ahora, esto que vos planteás es de alguna medida gran parte de la triste realidad que vive la Argentina hace muchos años. ¿Por qué la ciudadanía, el votante no ha tomado conciencia de esto? No hablemos de las nuevas generaciones, pero vos fíjate que hay mucha gente de nuestra edad, de nuestro rango etario, ponerle de los 40 a los 70, 75 años, que no ha tomado conciencia de esas cosas. Por eso yo particularmente considero que se producen estos descalabros permanentes en la Argentina
que terminan teniendo una inconsistencia, ¿viste? Que a uno lo abruma, ¿no? Lo impacta porque empezás otra vez a pensar cómo es que la gente no ha tomado conciencia de todos estos años que venimos atravesando estas mismas cuestiones, ¿no? De desenfreno, de descontrol, de embaucamiento de un sector de la dirigencia que está ahí, ¿viste? Es metida y se va reacomodando de acuerdo a la conveniencia del momento. El tema central, no hay capitalismo sin empresas. Y la Argentina no tiene empresarios. Empresarios nacionales no hay. Ujú. Nosotros fabricábamos aviones. Por eso. Estaba el famoso proyecto de Laina, ¿no? Del avión que iba a competir con la Boeing, ¿no? Un avión de pasajeros donde termina fijándote, ¿no? El Embraer, por eso, o sea, los técnicos que trabajaron en eso están en Embraer, en Brasil. Ahora, Los precursores son todos argentinos de ese proyecto. En nombre del liberalismo. Y De esto que es Milei. O sea, Milei, lo que pasa es que después vinieron los Kirchner y usaron el Estado para acomodar revolucionarios, entre comillas, ñoquis. Ujú. Y entonces te dejaron el Estado sin destino. O sea, no es el Estado capitalista burgués, ni tampoco es el Estado progresista, es la nada misma, que es lo que hizo Alberto Fernández. Una vergüenza. Pero frente a esa vergüenza, Macri fue muy culpable, porque el fracaso de Macri le devuelve a Cristina un poder que Cristina tenía liquidado, tenía terminado. Qué bárbaro. Y ahora se lo vuelve, ahora se lo da a Massa. El gran gestor del kirchnerismo se llama Mauricio Macri. Este fracaso que él debe saber en el fondo, ¿no? Que está cometiendo, porque de alguna manera se ha ido operando en la Argentina a través justamente de estas negociaciones encubiertas que hacen un sector del empresarial con un sector del sindicalismo y también los miembros de la política decadente que viene teniendo la Argentina. ¿Puede, según tu visión, ¿no? Según tu conocimiento, llegar a cambiar en algún momento, o depende también mucho de esta incertidumbre social que hay, donde la gente está desconcertada, ¿no? Porque tiene que cuidar justamente el pesito ese que le viene de arriba, porque no tiene otra alternativa. ¿Condiciona, digamos, lo que sería el refresh de la política en la Argentina? Sí, la condiciona es mucho. Mi padre era un colchonero de máquina al hombro y era de clase media. Yo fui taxista en un Cian di Tela en el año 60 y yo era un taxista de clase media. Hoy un taxista de clase baja, pero es de clase baja un médico. Es Ahí de está la clase cosa. media. Han concentrado, la concentración de la economía es de lo que nadie quiere hablar. Los bancos, yo soy un productor pequeño, tengo 5 empleados. Sí. Yo hace 40 años tenía $150.000 de crédito. Hoy no tengo crédito, porque el banco se queda con las empresas rentables. Los kioscos son de los bancos. Yo le decía a Mauricio Macri, Mauricio, cada farmacia que avanza Pharmacity es un clase media que degradase en clase baja. La concentración económica es la muerte del capitalismo. Bueno, pero ellos cuidan justamente el negocio de sus amigos, ¿no? Los que les van dando a veces algún tipo de aporte para sus campañas, para mantener sus quintitas. Ahora, la población, ¿por qué no interpreta esto, porque estimado no tiene Julio? candidato, no hay nadie que... ¿Quién lo explicaba esto? Nadie. De la concentración económica no habla. Te dicen que el que piensa es Durán Barba, Claro. que cree que la política es un desfile de moda, entonces habla sobre el maquillaje de los actores. Bueno, pero lo tenés ahí, lo tenés a Durán, reaparece y está en todos los medios de comunicación. No, pero porque el Sí, protesto, bueno. la degradación del pensamiento es Sí. imprescindible. Ajá. ¿Qué puede saber un hombre un ecuatoriano? No es nada despectivo lo que digo, ¿no? Porque tengo afecto y estima por los ecuatorianos, por los paraguayos, por los uruguayos, por todos los hermanos latinoamericanos. Pero ¿qué puede entender un hombre que tiene una visión totalmente distinta de su país, de su propio país, y que ha hecho campañas realmente que han sido destructivas en cuanto a la posibilidad de beneficiar
a la gente en su conjunto, ¿no? Porque hay acá, digamos, una limitación profunda en esas A estrategias Mauricio Macri lo marketineras. destruyó. A Mauricio Macri. Yo Bueno, dije a Mauricio, ahí si vos tenés. querés en este chanta, desaparecés. Ajá. Desapareció. Las Pero pavadas que Peña, uno de sus laderos, tal vez una de las manos derechas que tuvo, confiaba mucho en él, ¿no? Tanto pero Peña como Marquito otros Peña, integrantes del para sacar gabinete en su momento. la idea de que Marquito Peña era inteligente es una idea entre ellos. ¿Viste? Eso que decimos, el nene es talentoso. Sí. Ujú. Marco Peña era un pobre tipo. Entonces, él se confió en eso. Yo cuento hasta el cansancio que un año antes de que él, de la derrota, Sí. me encontré con Fernando Marín, que es amigo, Ajá, sí, sí. me dijo, en Tabaco, y me dijo, Seguramente, no sé si no nos está escuchando Fernando Marín. Hace poco tuve un intercambio de mensajes con él y espero que en algún momento podamos hacer una nota, ¿no? pero digo, yo Ujú. le decía, no puede ganar Mauricio. Entonces Ajá, un día me llamó y me llevó a ver a Mauricio, casa ajá, de gobierno. sí, Dije, Mauricio, vos no podés ganar, ya está. No, acá las encuestas, digo, pero las encuestas las pagan, porque sí. creen en lo que paga. Mm. ¿Viste? Es como el amor de las prostitutas, dura los $100. Tremendo. Julio, esto que nos está pasando los argentinos es muy cruel, es muy lamentable porque varias generaciones venimos sufriendo un maltrato durísimo, ¿no? Y las consecuencias se ven a la vista, ¿no? La pobreza que hay, la decadencia argentina, que termina siendo muy penoso. Vos que sos un hombre que has transitado justamente por distintas vías dentro del mundo de la política nacional. ¿Qué le dirías, cuál sería el mensaje que le transmitirías a esta sociedad que está muy confundida? Y yo creo que está más agritada que nunca, ¿no? La prueba está lo que ha pasado con un partido tradicional de tantos años como el radicalismo, lo que pasa en las internas de las otras coaliciones, y comparativamente, justamente también, valga la redundancia, haciendo mención a lo que vos decías, ¿no? A esta manipulación que tienen supuestos hombres que manejan la política, y haciendo una comparación con Peña por ahí o con un Nosiglia en la etapa de Raúl Alfonsín, comparándolo con Peña en la etapa, en este caso, de Macri, y lo que se ha vivido en estos tiempos con el propio kirchnerismo, ¿no? ¿Qué te deja en concreto toda esta movida que de alguna manera fue destruyendo las instituciones de la República? Recién discutimos en una mesa porque yo dije, siempre que me ofrecieron dinero dije no, yo quiero hacer la política por mi sueño. Y nunca acepté una embajada porque me obligaba a callar lo que pienso. Y uno de la mesa dijo, ay, bueno, y si no, ¿de qué vivimos? Yo tengo 81 años y nadie me puede decir nada. Hace unos días un señor en la calle me paró y me dijo, tengo una radio y los únicos 4 años que no me pidieron un peso de coima fueron los 4 años suyos. Digo, yo no soy rico, pero además nunca tuve ganas de serlo. O sea, me gusta producir, generar riqueza. Carmela jamás le dije entrar al Estado. Le dije, vivía fuera del Estado. Parasitar el Estado no es ser militante, es ser empleado público. Entonces, me parece que si no hay sueños, yo creo que los jóvenes, ahora viene una generación de jóvenes muy linda, los jóvenes tienen que heredar el sueño de hacer un país, de devolverle el destino a un país, donde la dictadura, los Menem, los Kirchner y los Macri le quitaron la ilusión de grandeza y lo hundieron patéticamente. Llevamos 40 años de democracia y tenemos 40% de pobreza. Estamos generando al 1% anual. Somos el único país del continente que retrocede. Mirá qué dato. Tremendo. Ahí está justamente esa decadencia que viene teniendo la Argentina, ¿no? Mientras el pueblo se empobrece, un determinado sector se enriquece más que nunca, ¿no? Y la prueba está lo que hemos visto en los últimos tiempos con el yate gay y otras tantas cuestiones que siguen ahí en la palestra
y llama poderosamente la atención de que no se tome conciencia de eso, ¿no? Pero es peor los curros institucionales, ¿eh? También, bueno, Porque esos pasan de gobierno a gobierno. ahí está la cosa. Yo insisto y cuento que el día que Mauricio Macri con Durán Barba, Gabriela Michetti y Federico Pinedo me dijo Macri, ¿qué pide usted para entrar al PRO? Dije, si le devuelven las tragamonedas de Palermo a las instituciones de bien público para que ayuden a los caídos en la calle, me afilio hoy mismo. No me llamaron más. Y yo les estaba diciendo, algún curro hay que devolver. Perón nos pidió en el 73 que votáramos en contra del juego, y lo hicimos. Menem fue tan traidor al peronismo que permitió que el juego fuera extranjero. Ya, eso es la colonia sin límite. Y Kirchner lo duplicó. Detrás de cada tragamoneda hay un pedazo para la política. Vos lo sabés y yo también. Sí. Ahora, es muy lamentable porque vos mencionabas recién a Pinedo, ¿no? Pinedo tuvo su abuelo, que fue un poco el generador del Banco Central, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué debe sentir él ahora, un hombre que está dentro del PRO, escuchar lo que dice Patricia Bullrich con su entorno? Con los que los están acompañando en esta, digamos, reacomodamiento de la política, teniendo en cuenta los planteos que hace el candidato que están respaldando ahora, ¿no? Porque ahí hay un cambio muy, muy profundo. Yo me enojé con Pinedo con lo que dijo, me enojé. Mirá que hace unos meses lo llamé y le dije, o se sacan a Macri de encima o no ganan las elecciones. Vos hablaste con él. ¿Y qué te dijo? A ver, contanos. Eran conscientes de eso. Patricia y ellos sabían que Macri los estaba traicionando. O sea, miraba para Milei. A ver, somos un país dividido al medio. Ahora es un juego perverso esto, Bárbaro, ¿no? Porque, a ver, vos sos un hombre que seguís la política de cerca, mamás el tema, más que muchos otros de los candidatos o los dirigentes que vemos habitualmente en los medios de comunicación. ¿Qué te produce cuando vas viendo estos tejes y desmanejos, estos acuerdos bajo cuerda que realizan justamente, ¿no? En desmedro de la posibilidad de darle un bienestar a la población? Porque esto después juega todo en contra, ¿no? Hoy me paró la señora recién por la calle. Le digo, mire, si no estuviéramos garantizados que Macri es rico, hubiéramos pensado que le pagó Massa para que lo hiciera. Pero es fuerte. Realmente siento pena. Sí. La política es un sueño de grandeza. Y hasta me duele cuando comparan con, digamos, con Italia o con Brasil o con Trump. Hay expresiones duras de nacionalismo. No hay ninguna expresión de colonialismo mediocre y ruin. Yo les diría, el señor Milei es impresentable en el mundo y no merece mi respeto. No merece mi respeto como ser humano, porque él no respeta a nadie. Es un enfermo mental. Y en el fondo hay muchos que son antiperonistas, tienen derecho, antikirchneristas yo soy. Pero yo espero que la cordura derrote a la demencia. Y Milei es la demencia. Es un tema fuerte. Te mando un gran abrazo y hablamos en cualquier momento. Gracias a vos. Esperemos que prime el raciocinio. Más que nada. Un gran abrazo. Julio Bárbaro, dirigente tradicional de la política argentina. Ustedes lo escuchaban, ahí hay muchos temitas, lamentablemente, que están haciendo mucha presión en la política nacional. Estamos en momentos realmente muy difíciles en Argentina. ¿Primará el raciocinio de esta sociedad? Bueno, la pregunta queda ahí. Ya volvemos. Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online,
otra forma de vivir tu vida en plenitud. Contacto @galactica.com.ar. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés.